Sin duda, la fecha más recordada por los chilenos es el 21 de mayo, la fecha del combate naval de Iquique y también el de Punta Gruesa, ocurridos en 1879. En este especial, nos referiremos solo a algunos sucesos ocurridos en el duelo entre el monitor Huáscar y la corbeta Esmeralda. Nos basaremos en los estudios y experiencias de investigadores submarinos, buzos, maquetistas y de un equipo de historiadores del Museo Naval y Marítimo de Valparaíso. Este combate tiene muchísimos detalles difíciles de precisar y esta investigación busca analizar principalmente los movimientos y aspectos estratégicos de este enfrentamiento. Nuestra herramienta más importante fue la generación de maquetas en tercera dimensión y su posterior animación para tratar de entender las dinámicas de los espolonazos recibidos por la Esmeralda y abrir una discusión en el uso de la artillería durante el combate. Las gráficas no solo nos servirán como herramientas de investigación, sino que también nos permitirán acercarnos un poco más a lo que fue aquel 21 de mayo. El monitor Huáscar es un blindado de fierro que fue construido en Inglaterra y lanzado al agua en 1865. Tenía una máquina con un poder de 300 caballos de fuerza, lo que le permitía desarrollar 11 nudos de velocidad, casi 20 km por hora. Su poder de fuego consistía en 2 cañones rayados de 300 libras montados en una innovadora torreta giratoria, conocida como torreta de Coles por el apellido de su inventor. Esta fortificada estructura tenía un blindaje de 15 centímetros de espesor. Estos enormes cañones de 12.000 kilos de peso cada uno se cargaban por la boca, por lo que cada vez que se disparaban tenían que ser empujados manualmente al interior de la torreta. El sistema giratorio era un invento reciente, difícil de manejar y lento para moverse. Más aún, la tripulación del Huáscar tuvo poca o nada de práctica en su uso. Y por razones de seguridad, era disparado un solo cañón a la vez. Estas extraordinarias piezas de artillería eran capaces de disparar municiones macizas de hasta 150 kilos de peso a más de 2 kilómetros de distancia. Tenía además 2 cañones laterales de 40 libras y otro de 12 libras ubicado en la popa. Estas 3 piezas disparaban principalmente tarros con perdigones de distintos calibres y bombas explosivas. Este buque completaba su artillería con una ametralladora Gatling .44 muy parecida a esta que se encuentra en el Museo Naval y Marítimo de Valparaíso y era capaz de disparar 150 tiros por minuto. Sin embargo, la ubicación exacta de esta letal ametralladora es, por el momento, uno de los temas no resueltos de la historia del combate de Iquique. Sabemos que en la cofa estaba la Gatling y sabemos también que fue la que causó mayor cantidad de bajas a la tripulación de la Esmeralda y a los que lograron abordarla. No olvidemos que el sargento Aldea prácticamente queda con su estómago deshecho y es producto de las balas de la Gatling que está en la cofa del Huáscar. Por lo menos he tenido intercambio con una serie de historiadores peruanos y tienen información muy seria y varios de ellos coinciden efectivamente, y que es lo que yo también coincido, que la ametralladora del Huáscar estaba encubierta, principalmente porque me da la impresión que tuvo que haber sido embarcada en el Callao y no de haber sido una ametralladora de armamento regular del buque, por lo tanto no se pudieron haber hecho los trabajos para poder colocarla en la cofa, es decir, en la plataforma que está en el palo del buque. Por lo tanto, esa ametralladora estaba encubierta, cuentan los relatos, ¿cierto?, que en la banda de estribor, es decir, en el lado derecho de la torre del comandante, en ese sector. Y esa es efectivamente la que pudo haber provocado las heridas del sargento Aldea. Recordamos que el sargento Aldea marcha por la banda de estribor y Arturo Prat lo hace por la banda de babor, ¿cierto? Y el sargento Aldea recibe una gran cantidad de tiros en el bajo vientre. Y esa cantidad de tiros necesariamente tuvo que haber sido producidas por ametralladora. Es decir, si la cofa hubiese estado en el palo mayor, los tiros Aldea lo hubiese recibido probablemente en el pecho, en la cabeza, y le hubiese dado muerte en el acto. Por lo tanto, esa ametralladora tuvo que haber estado encubierta.
El Huáscar completaba su arsenal con un espolón de hierro ubicado en la proa, el cual resultó ser el principal armamento utilizado por el comandante Grau para destruir la obstinada resistencia de la Esmeralda. La verdad es que el empleo de táctico del espolón fue tremendamente pobre. La verdad es que cerca de 15 hundimientos por espolonazo que están registrados, cerca de 12 son producidos por buques amigos. Casos de temporales, por ejemplo, o casos de malas maniobras, y la verdad es que el espolón dio muy pocos resultados en combate, pero todo el mundo le tenía una gran fe, curiosamente. Grau le tenía una gran fe al espolón, Moore le tenía una gran fe. Para operar el espolón de manera efectiva, el buque, cierto, víctima, por decirlo de algún modo, tenía que estar prácticamente quieto, lo que era muy complicado en un combate naval. De hecho, la Esmeralda esquiva el primer espolonazo, ¿cierto? Y el segundo espolonazo prácticamente lo esquiva. Y ya el tercer espolonazo, cuando el buque está sin gobierno, recordemos que fue destruida la rueda, la gente no está en condiciones ya de hacer otro tipo de maniobra, las calderas están prácticamente ya inutilizadas, y en ese momento en que la Esmeralda está inmóvil es donde recién Grau puede espolonear de manera certera y hundir el buque. Queda pegado a la Esmeralda. El doctor Alfredo Sea coprodujo junto con la Armada y la Universidad Católica la investigación submarina más acabada que se ha hecho de los restos de la Esmeralda. Esta expedición se realizó en 1977 y tiene la gran ventaja de que en ese tiempo los restos hundidos estaban mucho más completos de los que sobreviven ahora. Por consiguiente, nos entregan mejores pistas de los hechos que sucedieron aquel 21 de mayo. Entonces una de las preocupaciones fue tratar de bajar a ver si podíamos comprobar algo, porque suponíamos que quedaban algunos palos nomás de la Esmeralda. Entonces cuando encontramos el buque, esa fue realmente la primera gran sorpresa, ver este buque entero metido bajo el agua, un buque fantasma metido bajo el agua enorme, con todo lo que había sucedido adentro, con toda una carga, en una cápsula con la historia del combate completa. Y trabajamos, como te decía, hoy en la mañana, aprovechando la luz cenital del día, en la tarde, a las 4 o 5 de la tarde, y en la noche. Después de las 12 de la noche bajábamos, porque en ese momento como que el plancton subía a la superficie, entonces dejaba más claro abajo, porque en general tuvimos días con una visibilidad prácticamente de 1 metro. Pero en todo caso fue muy bien aprovechado, porque ya conocía yo el buque de antes, y hicimos unos reconocimientos con el comandante Godán ese tiempo, que hicimos unos mapas del buque, hicimos el plan del asunto, vimos todo lo interesante que había, fácil de ver, y eso lo cumplimos rigurosamente. El doctor Sea, por más de 30 años, ha producido y recopilado una serie de documentos, fotografías, películas e ilustraciones de gran detalle sobre la Esmeralda y el combate, y con el paso del tiempo y profundizando aún más sus investigaciones, encuentra que los restos sumergidos de la corbeta chilena nos relatan una historia diferente. Aparte de esta sorpresa de encontrar el buque entero y encontrar, testimonios, pero en cada golpe de aleta encontrábamos testimonio de lo que había sido el combate. Cuando pasó el tiempo y empecé a ordenar todo esto y empecé a meterme en otra dimensión de las cosas, vi que me interesaría pensar distinto, Iquique. ¿Qué es lo que realmente había sucedido? Porque hallaba que toda la información que había, la prensa local de Iquique, peruano en ese momento, la prensa del Perú, que minimizó el combate hasta lo ridículo, porque verdaderamente lo que publicaron fue tremendamente hiriente y tratando de destruir todo lo que había sucedido ahí. Y por otro lado, el proceso de desarrollar una idea del combate que también era falsa por parte de nosotros. En ese momento Chile necesitaba mucho
un incentivo para la guerra. Y eso fue el combate de Iquique. Y necesitaba un hombre alrededor del cual girara todo esto. Y ese hombre fue Prat. Prat fue el hombre que movilizó a Chile a una guerra que no queríamos. Y verdaderamente era un personaje lleno de luces. Prat era un hombre modesto, quitado de bulla, pero verdaderamente un hombre que se las traía, un tipo lleno de gracias, porque cuando uno se mete en la vida de Prat, el hombre es un tipo muy extraordinario, muy fuera de lo común. ¿Cómo había sido el combate? ¿Cómo habían sido las evoluciones? Porque realmente los datos eran absolutamente contradictorios. Los tipos que miraban el combate decían una cosa, otros decían otra. Entonces al final del combate naval de Iquique tenemos una información que es absolutamente normalizada en Chile y que verdaderamente yo creo que corresponde muy poco a lo que fue. La verdadera historia cambia muchas cosas, pero no cambia la esencia. Sigue siendo un momento de máximo heroísmo y de gloria para Chile. Bueno, en historia todos sabemos que no hay una verdad absoluta. Sabemos que si tú tienes una tendencia histórica, tu visión respecto a un hecho va a ser muy diferente a otro historiador, incluso basándose en las mismas pruebas escritas. Bueno, partamos de la base que las primeras cartas, la primera información que nos llegaron a nosotros respecto al combate naval de Iquique, hablaban de que tanto la Esmeralda como la Covadonga estaban hundidas. En segundo lugar, cuando nosotros empezamos a revisar documentación, cartas, son de oficiales que estuvieron presos en Tarma y que tuvieron correspondencia con su familia. Al principio las primeras cartas eran para que sus padres, sus hermanos supieran que estaban vivos, pero posteriormente cuando a sus familiares le pidieron mayor información sobre el combate, porque los familiares o amigos de ellos le decían, oye, tu hijo es sobreviviente de la Esmeralda, queremos saber más, empezaban a escribir, pero ya con semanas y meses de separación de lo que efectivamente ocurrió. Por lo tanto, yo creo que en muchas situaciones se llevaron por lo que ya estaba escrito, estaba apareciendo en la prensa. Y además los historiadores chilenos son copiones. Si tú tomas el libro de Fuenzalía Báez, por ejemplo, cita prácticamente lo mismo que dice Homero Larraín. Y Homero Larraín dice prácticamente lo mismo que dice el almirante Uribe respecto a la historia militar y naval de Chile. Si analizamos los mapas más conocidos del combate naval, aparecen las primeras dudas de cómo fueron las maniobras y los ángulos de los espolonazos propinados por el Huáscar. Los gráficos no son precisos en los movimientos, algunos ni siquiera los marcan y en otros la confusión es mayor. En esta ocasión nos referiremos al mapa esquema que realizó don Eduardo Llanos, un ciudadano español que observó el combate desde tierra y que además se encargó de darle sepultura a Prat, Aldea y Serrano. En el amanecer y luego de reconocer a los buques peruanos que venían a romper el bloqueo chileno, tanto la Esmeralda como la Covadonga buscaron protección en la bahía de Iquique y se instalaron frente al puerto para evitar que los blindados peruanos les disparasen por temor a dañar a la población de la ciudad, que en ese tiempo era peruana. Luego, la Covadonga se dirigió rumbo al sur y fue perseguida por la Independencia, quedando solo la Esmeralda en combate directo con el Huáscar. La rada de Iquique tiene esta forma y llega hasta acá, hasta donde están lo que le llaman las rocas Las Dos Hermanas, donde está actualmente el monumento del marinero, etc. Esta es la costa noreste. Entonces, este fue el escenario en que se desarrolló el combate. Y esta es la rada, siendo esta la estación del ferrocarril acá. Acá hay unos pequeños cerros que se llama Huantaca. Entonces la Esmeralda, después de las primeras escaramuzas, se colocó frente
al ferrocarril y derivó un poco hacia adelante, hacia lo que llama la playa del Colorado. Y ahí empezó el combate disparando, estaba en esta posición la Esmeralda, disparando con sus baterías al Huáscar, que estaba por acá. Pero cuando se colocó en esta posición frente a la playa del Colorado, el general Buendía, que era el comandante de la plaza, hizo colocar 3 baterías parapetadas con armamento de 9 pulgadas, 3 o 4 baterías eran, y con esta empezó a dispararle por el costado de estribor, de favor, el izquierdo, de estribor, al Esmeralda, pero de una posición ventajosísima porque estaba elevado y sin los vaivenes del mar. Entonces estos disparos provocaron numerosos estropicios y muertes en la Esmeralda. Esto motivó a que en un momento Prat viera que en esa condición no podía seguir, atacado por los dos flancos, entonces decidió salir hacia el norte, escapar de esa posición. Y cuando iba en esta posición, que probablemente hizo algunas vueltas así para poder llegar ahí a irse hacia afuera, el Huáscar, que también había hecho algunos movimientos, acá no estaban inmóviles los buques, disparó desde larga distancia sobre el buque en marcha. Y ese impacto se ve actualmente en el casco, que es un impacto redondo casi, que debe tener unos 40 centímetros de diámetro. Por ahí entró el proyectil. Ese hoyo de 40 centímetros fue solo la primera parte de los destrozos. La bala de 150 kilos cruzó a la Esmeralda de lado a lado. El proyectil entró por la entrecubierta y arrasó con todo a su paso, y salió por la otra borda, esta vez dejando una perforación de unos 2 metros de diámetro. Después de 3 largas horas disparándose mutuamente, este fue el único tiro que el Huáscar le acertó a la Esmeralda a distancia. Entonces, viendo Grau que no había tenido efecto sus cañones de grueso calibre, decidió un combate inédito mediante un arma que se conocía muy poco, que era el ataque de espolón. Se sabe que tomó distancia, estaba alrededor de 500 metros, y decidió ya su comandante hacer la maniobra de espolón. Se fue encima de la Esmeralda, que iba en dirección hacia el noroeste.
Como todavía tenía algo de máquina la Esmeralda para poder movilizarse, cuando vio que venía y se iba acercando, la Esmeralda empezó un giro y el Huáscar perdió el centro del buque y lo impactó en la popa. Cuando uno ve la curva de la Esmeralda, se da cuenta que tenía una curva, que es esta que pongo aquí, está la hélice, tenía una bovedilla que se llama, que es la curva que hay ahí en el buque, en la zona de la popa. Y el Huáscar chocó con su espolón aquí debajo. Y por eso no le hizo ningún daño, porque quedó como en la bóveda esa que pasó en banda. Pero sin duda que sacudió el buque y soltó la máquina y hubieron bastantes problemas. Pero daños estructurales en el primer espolonazo no hubieron mayores. Luego de 3 horas de fuego de artillería y con solo un tiro acertado, el Huáscar decide atacar con el espolón. ¿Por qué no lo hizo en un principio? Días antes del 21 de mayo, en pleno bloqueo de Iquique, Prat ordenó fabricar torpedos, nombre que recibía cualquier embarcación o barril lleno de explosivos que se hacía detonar con una pila eléctrica. Estas trampas artesanales se dejaban alrededor del buque o eran remolcadas y se hacían explotar si la nave enemiga se acercaba. Finalmente no se contaron con los elementos necesarios y no se pudo tener esa red protectora, pero las prácticas igual sirvieron de algo. Se le dispararon varios a destiempo. Y eran, unas explosiones que las veían desde el pueblo y veían que al lado del buque de repente daban una señal y se levantaba un estampido muy grande y quedaba toda la cubierta llena de agua, pues saltaba el agua rápido. Estos aparatos eran peligrosísimos y había que tener mucho cuidado con ellos, tenían fama de que eran mortíferos. Grau se demoró mucho en poder decidir la pelea de espolón, porque decía, no me puedo acercar a este buque, está rodeado de torpedos, como le dijo el capitán de puerto. Bueno, no se meta, mire que está rodeado de torpedos, han estado ensayándolo todos los días anteriores. Grau supo que la red de torpedos no existía cuando la Esmeralda se movió al norte escapando de los cañones de tierra. Así, se fue a toda máquina contra la nave chilena, que a 100 metros antes de golpearla, paró los motores. Nadie sabía qué pasaría cuando los dos buques chocaran. En el primer espolonazo, Prat junto con Aldea abordan el Huáscar. Ambos mueren. Esta es la lista de tripulantes de la Esmeralda sacada de la bitácora del Huáscar. Aquí capitán y sargento aparecen como muertos a bordo.
Pero ellos no fueron los únicos chilenos en morir sobre la cubierta del blindado. Faltaban 2 violentos golpes más y otro intento de abordaje. Cuando choca el barco, la Esmeralda sigue girando, porque está empujada por el Huáscar. Y el Huáscar sale y se coloca en una posición favorable. Y ahí el Huáscar se va por segunda vez encima del buque. Y el buque vuelve a hacer un giro con la poca máquina que tenía, y el Huáscar, en vez de tomarlo por el centro, solamente puede herirlo en la amura de estribor, en la parte de adelante por este costado. Y eso se ve en el buque. Si la Esmeralda es así, ve un gran daño en esta forma, que llega casi hasta la línea de flotación. Ahí dicen algunos relatos que recibió en esa misma zona impactos de cañón. Es posible. Es posible que el Huáscar, al venirse encima y chocar ahí, lo hubiera disparado y hubiera hecho más grande todo este estropicio, que verdaderamente es muy importante y se comprueba en el buque actual. Si esta era su posición al empezar el combate, resulta que con el primer espolazo no pasó nada. Con el segundo se llenó esto y se llenó de agua por los movimientos y todo. Entonces el buque se encauzó, sumergió su proa bajo el agua. Toda la gente que estaba aquí naturalmente se va al corrido hacia la popa. Ya sin máquina, porque no se podía mover, era una boya prácticamente. El Huáscar le asesta el tercer espolonazo, que busca tomarlo absolutamente en el centro al buque. Y abre un tajo verdaderamente en el buque que es muy claro, es un tajo neto que va desde arriba del buque hasta el fondo, hasta los fondos del buque, por donde el Huáscar entró hacia adentro. Y el buque inmediatamente, ya medio hundido, se llena de agua, se llenan todos los entrepuentes de agua y se hunde rápidamente. Fue tan fuerte los choques de espolón que se supo después que el Huáscar había quedado con daños definitivos después de eso. Nunca lo pudieron enderezar el espolón, el Huáscar. Al momento del tercer espolonazo, una plancha de hierro del Huáscar bajo la línea de flotación, es decir, bajo el agua, sufrió una rajadura de cerca de 4 pies de largo, estamos hablando cerca de 1,30 m aproximadamente, y eso le inundó buena parte del pic de proa, que es el compartimiento que está en proa, ¿cierto? Y eso se inundó. Quedó con la nariz chueca, por así decirlo. Entonces perdió un número importante de nudos de velocidad
y tenía una tendencia a caer hacia un lado. Los espolonazos son solo una parte del combate y de ellos se puede hablar eternamente. Lo cierto es que este enfrentamiento tiene muchísimos detalles muy interesantes de ser estudiados y algunos son mucho más difíciles de precisar que los espolonazos. Es el caso del uso de la artillería. ¿Qué pasaba con los cañones cuando ambos buques chocaban? Según relatos tanto chilenos como peruanos, indican que el Huáscar utilizó sus poderosos cañones de 300 libras cada vez que espoloneó a la Esmeralda y eso produjo grandes perforaciones en el buque chileno. Metiendo el dedo en la llaga, no se han realizado las investigaciones para comprobar si efectivamente estos dichos son efectivos o no. Botón demuestra lo que estamos conversando. Que algunos sobrevivientes dicen que los tiros del Huáscar prácticamente despedazaron la nave, pero sabemos por las filmaciones que se han realizado que no es así. ¿Qué es lo que dicen los restos sumergidos de la Esmeralda? Fue una de las sorpresas submarinas. ¿Dónde están los cañonazos que hicieron pedazos a la Esmeralda? Es cierto que se ha caído todo el cajón donde la batayola, donde iban los colles, que eso le quita altura a la borda. Pero están las portas ahí, sobre las portas estaba la batayola. Cañonazo a esa altura, que es la altura que tenía el Huáscar para dispararle a la Esmeralda, no existe. Mire, es posible que dispararan antes, porque los cañones del Huáscar hubieran disparado antes, pero no tocaron la Esmeralda, los cañones grandes. Los chicos pueden haberla tocado, pero los grandes no. Y uno cuando ve el casco de la Esmeralda tiene la certeza, no hay cañonazos de ese calibre en el casco. Si por el costado izquierdo, donde fue recibido el primer espolonazo, solo está la entrada de aquel disparo a distancia, ¿qué pasó con los cañones de 300 libras en ese momento? Lo citan una serie de fuentes del tema de los cañonazos y probablemente esto haya sido disparos con tarro de metralla para provocar principalmente un gran daño a la tripulación. Grau abrigaba la esperanza de que la tripulación de la Esmeralda se iba a rendir. O sea, por lo tanto, lo que necesitaba en este caso ya era prácticamente barrer la cubierta y evitar cualquier también intentona de abordaje. Ahora el tarro de metralla, para que se entienda un poco, era un tarro, ¿cierto?, de lata relleno con balines de hierro. Estamos hablando de balines que deben haber sido como el porte de una pelota de golf aproximadamente. Y eso debe haber provocado un daño menudo sobre la cubierta de la Esmeralda, en el sentido, digamos, de astillazo, daño de personal, y no de haber quedado registrado como un gran daño en el casco de la Esmeralda, por ejemplo, algo que sea reconocible hoy. Pero esa no es la única alternativa. Yo creo que lo que fue muy dañino para la Esmeralda fueron los cañones chicos que tenían. No la torreta. No la torreta. Yo creo que la torreta, olvida. Yo creo que con la torreta no tenían mucha experiencia los marineros del Huáscar y mal manejados, con un mar que dicen que tenía una altea que se llama un movimiento importante, entonces no le chuntaban a la Esmeralda. Ahora, los cañones chicos eran mucho más manuales. Los de 40 libras que tenía, que eran similar al de la Esmeralda, esos se podían mover mucho mejor. Y yo creo que esos son los daños que tiene la Esmeralda. Son producto de los impactos de esos cañones. Lo que llama la atención sobre esta posibilidad es que el comandante Grau en su reporte del combate no menciona el uso de los cañones menores. Sin embargo, dice que hizo nada más y nada menos que 47 disparos con sus cañones de 300 libras. Primero, es probable, no estamos seguros, pero es probable que efectivamente hayan sido 47 tiros, porque a bordo de los buques se llevaba un registro de todo lo que era la existencia de artillería. Finalmente, es probable que hayan sido tarros de metralla, digamos, y eso habría acrecentado un poco la cuota de cantidad de tiros, porque era un tiro que no requería tanto trabajo de puntería, es decir, no era tan cuidadoso como los tiros con granadas comunes, por ejemplo, que había que regular espoleta, había que regular alza para poder apuntar, había que regular una serie de puntos para poder hacer fuego. No obstante la lógica anterior, hay dos detalles importantes que actúan en su contra. Primero, si el combate duró cerca de 5 horas y el Huáscar disparó 47 veces los cañones de la torre, eso significó un cañonazo cada 5 minutos, una regularidad de tiro imposible de lograr incluso disparando solo metralla. Lo segundo es que
Julio Reyes, corresponsal del diario Opinión Nacional del Perú, que estaba a bordo del Huáscar al momento del combate, señala que la torre disparó solo 15 veces y no 47, un número mucho más razonable. Lamentablemente no tenemos por parte de Grau un detalle acucioso de la cantidad de tiros y del tipo de tiro, porque también es perfectamente posible, por ejemplo, que esa granada que haya dado muerto al ingeniero haya sido una pieza de 40 con espoleta de concusión. ¿Eso qué significa? Que al momento de penetrar estallaba un par de metros ya una vez perforado el casco, y esta también es otra posibilidad. Lamentablemente no se hicieron bajada a la Esmeralda con un fin más bien científico, como lo hizo, por ejemplo, el caso de la expedición del Dr. Sea ya en la década de los 70, ¿cierto? En periodos muy tempranos del hundimiento, estamos hablando, por ejemplo, hacia 1920, hacia 1910, lo que hubiese permitido registrar algún tipo de daño interior. Al igual que los análisis de los espolonazos, el uso de la artillería, como tantos otros aspectos del combate, nos señalan que aún hay muchas cosas por descubrir de este glorioso hecho histórico. Una nueva investigación recién comienza. Con el paso del tiempo sabremos con mayor certeza qué fue lo que realmente pasó en Iquique aquel 21 de mayo de 1879. La historia cambia, se hace más precisa, y todavía queda mucho por investigar sobre los acontecimientos que desembocaron en la muerte de más de 140 marinos chilenos. Lo cierto es que la Esmeralda es el gran testigo de esta gesta heroica y aún puede decirnos muchas cosas más si le damos su oportunidad. La otra verdad es que la Esmeralda está desapareciendo y queda poco tiempo para que nos cuente algo más de su historia. Los restos de nuestra Esmeralda deben ser reestudiados y protegidos de cualquier extracción no arqueológica. Ha sufrido ya demasiadas alteraciones inescrupulosas y sin sentido alguno. Esta corbeta en el fondo del mar merece de toda nuestra atención y respeto. Por nuestra parte, esta investigación es solo la primera etapa de un gran viaje al pasado. Sin duda, la fecha más recordada por los chilenos es el 21 de mayo, la fecha del combate naval de Iquique y también el de Punta Gruesa, ocurridos en 1879. En este especial nos referiremos solo a algunos sucesos ocurridos en el duelo entre el monitor Huáscar y la corbeta Esmeralda. Nos basaremos en los estudios y experiencias de investigadores submarinos, buzos, maquetistas y de un equipo de historiadores del Museo Naval y Marítimo de Valparaíso. Este combate tiene muchísimos detalles difíciles de precisar, y esta investigación busca analizar principalmente los movimientos y aspectos estratégicos de este enfrentamiento. Nuestra herramienta más importante fue la generación de maquetas en tercera dimensión y su posterior animación para tratar de entender las dinámicas de los espolonazos recibidos por la Esmeralda y abrir una discusión en el uso de la artillería durante el combate. Las gráficas no solo nos servirán como herramientas de investigación, sino que también nos permitirán acercarnos un poco más a lo que fue aquel 21 de mayo.
El monitor Huáscar es un blindado de fierro que fue construido en Inglaterra y lanzado al agua en 1865. Tenía una máquina con un poder de 300 caballos de fuerza, lo que le permitía desarrollar 11 nudos de velocidad, casi 20 kilómetros por hora. Su poder de fuego consistía en 2 cañones rayados de 300 libras montados en una innovadora torreta giratoria, conocida como torreta de Coles por el apellido de su inventor. Esta fortificada estructura tenía un blindaje de 15 centímetros de espesor. Estos enormes cañones de 12.000 kilos de peso cada uno se cargaban para destruir la obstinada resistencia de la Esmeralda. La verdad es que el empleo táctico del espolón fue tremendamente pobre. La verdad es que cerca de 15 hundimientos por espolonazo que están registrados, cerca de 12 son producidos por buques amigos. Casos de temporales, por ejemplo, o casos de malas maniobras, y la verdad es que el espolón dio muy pocos resultados en combate, pero todo el mundo le tenía una gran fe, curiosamente. Grau le tenía una gran fe al espolón, Moore le tenía una gran fe. Para operar el espolón de manera efectiva, el buque, cierto, víctima, por decirlo de algún modo, tenía que estar prácticamente quieto, lo que era muy complicado en un combate naval. De hecho, la Esmeralda esquiva el primer espolonazo, ¿cierto? Y el segundo espolonazo prácticamente lo esquiva. Y ya el tercer espolonazo, cuando el buque está sin gobierno, recordemos que fue destruida la rueda, la gente no está en condiciones ya de hacer otro tipo de maniobra, las calderas están prácticamente ya inutilizadas, y en ese momento en que la Esmeralda está inmóvil es donde recién Grau puede espolonear de manera certera y hundir el buque. Y queda pegado a la Esmeralda. Es lo que fue la que causó mayor cantidad de bajas a la tripulación de la Esmeralda y a los que lograron abordarla. No olvidemos que el sargento Aldea prácticamente queda con su estómago deshecho y es producto de las balas de la Gatling que está en la cofa del Huáscar. Por lo menos he tenido intercambio con una serie de historiadores peruanos y tienen información muy seria, y varios de ellos coinciden efectivamente, y que es lo que yo también coincido, que la ametralladora del Huáscar estaba encubierta, principalmente porque me da la impresión que tuvo que haber sido embarcada en el Callao y no de haber sido una ametralladora de armamento regular del buque. Por lo tanto no se pudieron haber hecho los trabajos para poder colocarla en la cofa, es decir, en la plataforma que está en el palo del buque. Por lo tanto, esa ametralladora estaba encubierta. Cuentan los relatos, ¿cierto?, que en la banda de estribor, es decir, en el lado derecho de la torre del comandante, en ese sector. Y esa es efectivamente la que pudo haber provocado las heridas del sargento Aldea. Recordamos que el sargento Aldea marcha por la banda de estribor y Arturo Prat lo hace por la banda de babor, ¿cierto? Y el sargento Aldea recibe una gran cantidad de tiros en el bajo vientre. Y esa cantidad de tiros necesariamente tuvo que haber sido producidas por ametralladora. Es decir, si la cofa hubiese estado en el palo mayor, los tiros Aldea lo hubiese recibido probablemente en el pecho, en la cabeza, y le hubiese dado muerte en el acto. Por lo tanto, esa ametralladora tuvo que haber estado encubierta. El Huáscar completaba su arsenal con un espolón de hierro ubicado en la proa, el cual resultó ser el principal armamento utilizado por el comandante Grau por la boca, por lo que cada vez que se disparaban tenían que ser empujados manualmente al interior de la torreta. El sistema giratorio era un invento reciente, difícil de manejar y lento para moverse. Más aún, la tripulación del Huáscar tuvo poca o nada de práctica en su uso. Y por razones de seguridad, era disparado un solo cañón a la vez. Estas extraordinarias piezas de artillería eran capaces de disparar municiones macizas de hasta 150 kilos de peso a más de 2 kilómetros de distancia. Tenía además 2 cañones laterales de 40 libras y otro de 12 libras ubicado en la popa. Estas 3 piezas disparaban principalmente tarros con perdigones de distintos calibres y bombas explosivas. Este buque completaba su artillería con una ametralladora Gatling .44 muy parecida a esta que se encuentra en el Museo Naval y Marítimo de Valparaíso, y era capaz de disparar 150 tiros por minuto. Sin embargo, la ubicación exacta de esta letal ametralladora es, por el momento, uno de los temas no resueltos de la historia del combate de Iquique.
sabemos que en la cofa estaba la Gatling y sabemos también